Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga a través de la 89.5 FM Radio Municipal de General Rodríguez. Otra semana que venimos viviendo momentos que acontecen en la República Argentina, en todo este sistema político que viene degradándose día a día. Cuando veníamos rumbo a la radio, analizábamos y escuchábamos las noticias de los medios nacionales que vienen reportando como si viviéramos en un país de Narnia en este momento, como si todo funcionara en forma espectacular. Pero bueno, lamentablemente muchas veces esto sucede por las bajadas de línea de determinados editorialistas, de determinados medios periodísticos que tienen que subordinar su letra a determinados espacios. Pero bueno, acá en mesa también la tenemos a Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día Fernando, buen día a la audiencia de la 89.5. Muchísimas gracias a Norma que está ahí en los controles técnicos. En los controles técnicos, dándonos una gran mano para que podamos salir al aire. Y entre todo lo que se vive acá en la República Argentina en este momento y en América Latina, vemos lo que es y analizamos entre lo que es la política, la mediocridad y la falta de liderazgo. Vivimos momentos y tiempos extraños en esto de lo que es la política. Tiempos donde la política dejó de ser un servicio y pasó a ser un espectáculo muchas veces nauseabundo, donde la mediocridad ya no se esconde sino se normaliza y donde el liderazgo verdadero parece haberse tomado licencia indefinida. Hoy abundan los discursos en esta América Latina, en Argentina, en Perú, en México, en diferentes partes, y también existen las grandes traiciones. Esas grandes traiciones en donde los discursos que abundan, pero las ideas faltan, donde sobrepasan las promesas, pero escasean los hechos, y se habla mucho de poder, pero poco de responsabilidad. Esa es una palabra, una frase que hay que entenderla y comprenderla. Cuando se escribía este editorial, pensaba y decía, se habla mucho de poder, pero poco de responsabilidad. Mientras tanto, la gente espera, cansándose de esperar. La gente espera, cansándose de esperar. Una frase casi que retunda en la mente de cada uno de los oyentes cuando empezamos a ver que la política debería ser una herramienta para poder generar una transformación de realidades y se convirtió en un ring de egos, en un juego de convivencias, en una pelea constante por cargos y no por causas, donde la mediocridad no solo llega sola, sino que llegó cuando dejamos de exigir, cuando la sociedad deja de exigir, cuando nos conformamos con menos o cuando el más o menos pasó a ser suficiente y la improvisación reemplazó a la planificación, y donde el liderazgo muchas veces es verdadero pero falso al mismo tiempo, y en donde el liderazgo verdadero tampoco no grita, no insulta, no divide. El liderazgo inspira, escucha, une y asume errores, pero hoy vemos jefes sin rumbo, referentes sin valores, que por poco, y los dirigentes más preocupados por la próxima elección que por la próxima generación o las próximas generaciones. Pero siempre decimos, no todos, sino algunos. Hoy la mediocridad gobierna este país. Entre la política vacía, la mediocridad cómoda y la falta de liderazgo valiente, la sociedad queda en el medio, trabajando, resistiendo y sobreviviendo. Tal vez el problema no sea solo quienes gobiernan, sino cuánto estamos dispuestos a tolerar a estos que nos gobiernan, a estos mediocres que nos gobiernan. Porque cuando la mediocridad se acepta, se convierte en un sistema, y cuando el liderazgo falta, el futuro se vuelve incierto. Es tiempo de volver a exigir, de levantar la vara, de recordar que la política debería estar al servicio de la gente, como lo dijo en algún momento el doctor Néstor Carlos Kirchner. Hoy, muy devenido en menos por estos inefables, como dice un amigo, por estos mediocres que gobiernan este país. Pero lamentablemente, como tenemos que volver a increpar a la sociedad, es momento de volver a exigir, de levantar la vara, de recordar que la política debería estar al servicio
de la gente y no la gente al servicio de la política. Porque un país se construye con liderazgos y no con eslogans. Se construye con compromiso y con dignidad. Y entonces es así como empezamos a vivir atrapados en un circo donde la política dejó de ser una vocación y pasó a ser un negocio. Un negocio de palabras vacías, de sonrisas falsas y de promesas que se vencen antes de ser cumplidas. La mediocridad en la política ya no es un accidente, es una estrategia. Se premia al obediente, no al capaz. Se castiga al que piensa, no al que falla. Y así se gobierna improvisando, parchando y sobreviviendo. Y las futuras generaciones analizando qué hacer y muchos mirando el aeropuerto internacional como una salida a esta falta de liderazgo. Tenemos dirigentes que hablan de futuro, pero no pueden gestionar el presente, que se llenan la boca del pueblo, con el pueblo, para el pueblo, mientras viven lejos de la realidad. Políticos que confunden el liderazgo con gritar más fuerte y autoridad con imponer miedo, mientras son cosplay y mediocres que no pueden ni siquiera dirigir su propia vida. El liderazgo verdadero brilla por ausencia. No hay rumbo, no hay ejemplo, no hay coraje, hay excusas. Siempre hay excusas. La culpa es del otro, del pasado, de la herencia, del contexto, y así sin número hasta los muertos de los muertos caen en el espacio de la culpa. Menos los que gobiernan, menos ellos. Mientras tanto la sociedad paga la fiesta, con salarios que no alcanzan, con jóvenes que se van, con viejos que esperan y con una paciencia que ya está agotada. Y así la política se llenó de mediocres. Vuelvo a repetir, y así la política se llenó de mediocres porque la mediocridad es cómoda, no incomoda, no desafía, no transporta, pero sirve para poder sostener el poder, pero no para cambiar la historia y no para transformar generaciones que necesitan tener una mejor alternativa, una mejor oportunidad de vida. Y ojo que cuando hablamos de liderazgo es lo que más falta. Y cuando el liderazgo falta, el vacío no queda vacío. Lo ocupa el cinismo, lo ocupa la bronca y la desesperanza, y tal vez cuando estemos en crisis, en esa crisis de recursos, sino la crisis de valores también. Y también vamos a tener esas crisis que nos van a llevar a que nos falte el talento, nos falte el coraje, nos falte el discurso y nos falte la verdad. Y así un país no se saca adelante, ni con relatos, ni con peleas estériles. Se saca adelante con un liderazgo real, con decisiones incómodas y con dirigentes que se hagan cargo de la realidad. Y lo demás solamente es ruido, y del ruido la gente ya está harta. Es así como nosotros comenzamos este programa y vamos a tener una serie de entrevistados que van a marcar el rumbo y vamos a hablar con ellos para poder dialogar, para que puedan comprender en qué momento y en qué contexto se están viviendo. Porque un compañero me preguntaba, ¿por qué tocamos determinados temas? Y tocamos determinados temas porque hoy el contexto de la geopolítica marca las políticas públicas que pueden llegar a realizarse en este país y en muchos países de América Latina. Porque la realidad es la que vives día a día. Esa realidad en la cual cuando caminas, cuando sales de tu casa, te das cuenta de lo que estás viviendo y no de los payasos y de los mediocres que hoy hablan cuando verdaderamente el sentir del ciudadano es diferente. Las políticas públicas que no se aplican y lamentablemente en muchos países la pobreza sigue abundando y es así. Sin más, vamos a una pausa y vamos a empezar a tocar estos temas cruciales en este nuestro programa Zona Libre.